personas que están solicitando integrarse a la actividad, ¿verdad? A través de la sesión Meet, ¿verdad? Entonces, vamos a dar unos breves minutos porque todavía están solicitando el acceso para que en el momento que comencemos la actividad, pues no exista esa interferencia, ¿verdad? Agradecemos desde ya, desde el grupo número 8 de Cambio Climático, su participación en esta serie de actividades que vamos a estar realizando a lo largo de los meses que quedan del año, ¿verdad? Entonces, bienvenidos, bienvenidas, y vamos a estar iniciando, como les digo, en breves minutos. Bueno, muy buena tarde a todos. Por respeto a los que están acá en el horario que hemos convocado a la actividad, vamos a iniciar con nuestra actividad, el foro. Es una actividad organizada por el grupo 8. El grupo 8 es el grupo de Cambio Climático, Mitigación del Riesgo y Desarrollo Sostenible, Agenda 2030. El foro en el cual en este momento vamos a compartir con ustedes es el Foro de Energía, Ambiente y Sociedad. La Organización para la Mujer en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo, OBS, OWSD como se conoce, es una organización internacional fundada en 1987 con sede en las oficinas de la Academia Mundial de Ciencias en Trieste, Italia, y es una unidad del programa de la UNESCO. A través del capítulo Guatemala y del equipo de trabajo 8, Cambio Climático, Mitigación del Riesgo y Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, pues tenemos el honor de presentar el Foro Energía, Medio Ambiente y Sociedad. Dentro de los participantes, contamos con la participación de Cristina Domínguez Hernández. Ella se encuentra actualmente realizando sus estudios de doctorado en Suiza, ¿verdad? Cristina es graduada de la Universidad del Valle de Guatemala en el año 2013 como ingeniera civil. Obtiene experiencia en la rama de ingeniería civil y posteriormente, pues, obtiene una beca en el programa Erasmus Mundus, en el cual se gradúa de máster en Ciencias en Gestión e Ingeniería del Medio Ambiente y Energía en la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente, como ya les indiqué, ¿verdad?, está en Suiza y está realizando sus estudios de doctorado en Desarrollo Sostenible. Y también tenemos la participación de Efraín Bámaca. Él es comunicador social, es latinoamericanista y doctor en Ciencias, Tecnología y Sociedad. Es profesor e investigador en aspectos vinculados con cambio climático, estudios latinoamericanos, estudios de la ciencia, tecnología y sociedad. Actualmente está investigando sobre narrativas vinculadas a diplomacia científica en Ecuador. Sus últimos 2 ebooks del segundo semestre del año pasado son Ambiente y Sociedad y Voces Periodísticas en Tiempos de COVID. Perdón, Alba, no sé si estás compartiendo alguna presentación que no se mira. Perdón. Claro.
Sí, yo creo que la situación fue que siguieron solicitando. Ustedes me dicen, por favor. Todavía están solicitando, gracias, ingresar. Bueno, son de los detalles que tenemos, ¿verdad? Cuando estamos en estas actividades de manera no presencial, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a volver a presentar a nuestros panelistas, ¿verdad? Ustedes ahora me dicen, por favor, ¿sí se ve ya la pantalla? Sí, sí se ve ahora. Bien la vemos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, los volvemos a presentar entonces. Cristina Domínguez Hernández, lo están viendo ustedes ya en la pantalla. Cristina, pues está actualmente realizando sus estudios en Suiza, ¿verdad? De doctorado en desarrollo sostenible. Les había comentado que Cristina es graduada de la Universidad del Valle de Guatemala en el año 2013, es ingeniera civil y ha obtenido experiencia en el área de la construcción durante 2 años. Posteriormente, pues, obtiene una beca en el programa Erasmus Mundus y se dirige a Madrid en la Universidad Politécnica de Madrid, donde obtiene la maestría en Ciencias en Gestión e Ingeniería de Medio Ambiente y Energía. Posteriormente, pues sigue sus estudios allá, también trabajando como investigadora, ¿verdad? Y actualmente está estudiando su doctorado en desarrollo sostenible, ¿verdad? Y está haciendo una investigación justamente en nuestro país, ¿verdad? Relacionada con el tema de energías limpias. También tenemos a Efraín Bámaca, que es comunicador social, es doctor en Ciencias, Tecnología y Sociedad, es profesor e investigador, trabaja en varias universidades y centros universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala y actualmente está investigando sobre narrativas vinculadas a diplomacia científica en Ecuador. Sus últimos 2 e-books en que realizó el segundo semestre del año 2020 son Ambiente y Sociedad y Voces Periodísticas en tiempos de COVID-2019, ¿verdad? Es editor y colaborador en revistas académicas internacionales, entre otras varias cosas que realiza, ¿verdad? Y pues es un amigo de OWSD. Tenemos a Samantha Catún Guevara, es la tercer panelista. Ella es ingeniera mecatrónica, graduada de la Universidad del Valle de Guatemala en el año 2017. Con una beca de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, se encuentra cursando el segundo año de la maestría en energía renovable en la Universidad Galileo y labora en el Grupo Pantaleón como coordinadora de investigación de mercados y servicio al cliente. Según el informe de riesgo global del año 2020 del Fondo Económico Mundial, reconoce que por primera vez en la historia de este informe, el cambio climático y situaciones ambientales conexas ocupan los 5 principales riesgos de mayor ocurrencia mundial. La Asociación Mundial para el Agua, con datos del Fondo Monetario Internacional, señala que entre el año 1950 y el año 2014, los costos económicos de los desastres naturales representaron el 13% del Producto Interno Bruto de los pequeños estados en desarrollo, y entre los cuales pues se encuentra nuestro país Guatemala, ¿verdad? Argumenta también que desde 1980 los desastres que han producido el 78% de las pérdidas económicas a nivel mundial han estado relacionadas con el clima. Y por esa razón es que nosotras estamos trabajando, ¿verdad?, en el equipo del Grupo 8. Vamos en este momento entonces a escuchar a Cristina Domínguez Hernández con el tema Perspectivas de las energías renovables y la transición energética. Es un caso de estudio, el papel que juegan las mujeres como líderes del hogar. Entonces vamos a dejar de compartir para que puedas compartir tu pantalla. Muchísimas gracias, Alba, y muchas gracias también por tan buena introducción. Ahora les voy a compartir mi pantalla y por favor me dicen si la pueden ver. Ya está cargando, ¿todavía no se ve? Muy bien, ya, solo que la pones en modo de presentación, por favor. Muy bien, ya. ¿Estamos? Listo, perfecto. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Creo que este foro es bastante necesario y conveniente, principalmente en estos últimos años que nos hemos visto afectados por el cambio climático y sus consecuencias, así como tú lo habías mencionado. Y en esta ocasión yo vengo a contarles un poco de mi experiencia trabajando principalmente en el tema de la transición energética.
la adopción de tecnologías, esto me refiero a tecnologías de energías renovables, y también a la red eléctrica nacional. Y también les vengo a explicar un poco sobre el rol que juegan las mujeres como líderes en el hogar. Esta presentación la voy a enfocar más que todo en las áreas rurales de países en desarrollo. Entonces, para darles una pequeña introducción, y ya les empecé a hablar de la transición energética, pero ¿qué es en realidad la transición energética? Bueno, según la Agencia Internacional de Energías Renovables, la transición energética es el cambio hacia la transformación del sector energético global basado en fósiles. Como fósiles me refiero a todos los derivados del petróleo o el carbón, por ejemplo, a uno con huella de carbono cero, reduciendo las emisiones de CO2 y limitando el cambio climático. Ahora, con toda mi experiencia trabajando en este tema, ¿verdad? Sobre todo al final de la maestría, estuve trabajando en una empresa española en donde estábamos viendo temas de transición energética adaptada a cada ciudad europea. Y aquí es donde me nace el interés de estudiar cómo se da la transición energética en países como el nuestro, porque claramente tenemos prioridades distintas. Por ejemplo, unas cosas que vi mientras estaba estudiando todas estas ciudades europeas es que ellos ya cumplen con todos los derechos básicos de la población, ¿verdad? Toda la infraestructura, acceso energético, ya están pensando en procesos más avanzados, por ejemplo, cómo reducir las emisiones de carbono en sus procesos de industrialización, o cómo plantear nuevas políticas para adoptar más vehículos eléctricos, por ejemplo. Pensando en todo esto, dije, bueno, en los países en vías de desarrollo esto no pasa de la misma manera. La transición energética la tenemos que tomar desde mucho atrás. ¿Y esto por qué? Porque la mayoría de la población, bueno, en nuestro país y en las poblaciones también en países en vías de desarrollo, es rural. Por ejemplo, en Guatemala el 49% de la población es rural. El 46% de la población tiene acceso a energía limpia para cocinar. Como energía limpia me refiero a la electricidad o al gas propano, por ejemplo. Esto quiere decir que todo el resto aún usa leña para cocinar. Y el 91% de la población tiene acceso a la energía eléctrica. ¿Qué pasa con el resto? O sea, nosotros aún tenemos que enfocarnos en cumplir todas las necesidades básicas de la población, todas las necesidades energéticas, me refiero, antes de estar pensando en, bueno, cómo vamos a introducir el uso de los vehículos eléctricos o cómo vamos a industrializarnos más de manera más sostenible, por ejemplo. Entonces decidí enfocarme más que todo en esto y de aquí nace mi interés y motivación en estudiar estos temas, especializándome en los países en vías de desarrollo. Ahora, para profundizar un poquito más, les quisiera contar sobre un caso de estudio que estuve realizando en Kenia. Esto lo hice en 2 departamentos de Kenia que están cerca de la frontera con Uganda. Y este estudio lo realicé en el año 2019, antes de la pandemia. Entonces, estuve en Kenia por 2 meses recolectando toda la información necesaria para estudiar cómo se da la transición energética en las zonas rurales de países en desarrollo. Elegí estudiar en África porque, como ya saben, África subsahariana principalmente es el caso más crítico en cuanto al acceso a la energía eléctrica en el mundo. Entonces aquí les voy a mostrar unas cuantas fotos del caso de estudio y de mi participación en Kenia. Aquí, como pueden ver, algunas de las casas ya tienen acceso a sistemas solares individuales. Este fue mi equipo de trabajo en Kenia y lo que estábamos haciendo principalmente era recolectar información mediante encuestas o entrevistas directas con las personas para preguntarles, por ejemplo, sobre su situación socioeconómica, demográfica y patrones de consumo energético. ¿Qué tipo de combustibles es el que usan actualmente para cocinar, por ejemplo, o para la iluminación, etcétera? Entonces aquí pueden ver un ejemplo de lo que actualmente las personas que no cuentan con acceso a la energía eléctrica están usando. En Kenia era bastante común encontrar estas lámparas, como pueden ver aquí en la imagen izquierda, de queroseno. El queroseno es como un gas, digamos. Entonces ellos lo queman y lo ponen ahí arribita en su techo de la casa y eso es lo que les sirven de iluminación. Pero como ustedes saben, quemar estos combustibles provoca bastante contaminación adentro del hogar
¿Y esto qué quiere decir? Que la familia se enferma por eso, tiene bastantes enfermedades por las vías respiratorias debido a esta inhalación de estos gases ya quemados, ¿verdad? Otra de las alternativas que ellos están usando es una muestra que les pongo aquí, son las mini lámparas solares. Entonces las cargan en su jardín todo el día y las usan por la noche. Y aquí pues es un ejemplo de un panel solar que está siendo utilizado para irrigación en una granja familiar. Ahora, ¿por qué quería yo recolectar esta información y cuál era mi objetivo? ¿Cómo voy a analizar la transición energética mediante esta información? Bueno, mi objetivo era separar 3 grupos muestra. Entonces, en el primer grupo tomé a todos los hogares que no contaban con acceso a la energía eléctrica. O sea, usaban más o menos queroseno y otros combustibles que se queman para suplir sus necesidades energéticas. En el segundo grupo muestra, utilicé a todos los hogares o agrupé a todos los hogares que contaban con acceso a un sistema individual solar fotovoltaico. Esto es que ya cuentan ya están como en un escalón más, digamos, que el primer grupo, porque ya cuentan con acceso a la energía por medio de paneles solares. Y el tercer grupo eran todas las casas, todos los hogares que contaban con acceso a la red eléctrica nacional. También me interesaba analizar cómo son los efectos, cómo pasan los efectos de post-electrificación, le llamo yo, que son los años después de que ellos reciben el acceso a la energía eléctrica. Entonces, ¿cómo se comportan ellos después de haber recibido esta energía eléctrica? ¿Consumen más energía conforme los años o no consumen nada? Estas eran mis preguntas de investigación. Ahora, ¿de qué manera los analicé? Analicé 3 transiciones de energía. La primera constaba del grupo que no tenía acceso a la energía eléctrica a que pasa a ser conectados directamente a la red nacional. La transición 2 analizaba el grupo que no tenía acceso a la energía eléctrica y que después contaba con acceso a un panel solar en su casa. Y la transición 3 era el grupo que ya contaba con el panel solar en su casa y que pasaban a ser conectados a la red eléctrica nacional. Entonces, mi objetivo con todo esto era analizar cuáles eran las variables que influían en la toma de decisiones a nivel hogar para conectarse a la red eléctrica nacional o para adquirir los paneles solares. Entonces, como ya se imaginarán, aquí entran muchísimos factores, muchísimas variables que pueden influir esta toma de decisiones, y estas variables pueden ser a nivel hogar o a nivel comunidad. Y como ya les he comentado, mis preguntas de investigación eran ¿cuáles son los determinantes de adopción de la red eléctrica nacional y de las energías renovables, o en este caso los paneles solares? Y cómo la transición energética, de estas maneras, como las estoy analizando, afectan el consumo de otros combustibles. Para responder un poquito a esas preguntas, aquí les voy a poner unos ejemplos. Para las determinantes de adopción de los paneles solares, por ejemplo, mi estudio encontró que la presión social influye bastante. Esto quiere decir, si mi vecino tiene un panel solar, yo también lo quiero. Entonces, así es como una comunidad se va presionando entre sí para que todos vayan adoptando cada vez más los paneles solares. Ejemplos como estos los podemos ver en el contexto nacional, por ejemplo, en Cobán, que ya uno puede encontrar los paneles solares en los mercados municipales, ¿verdad? Entonces, si alguien de una comunidad compra este panel solar, todas las otras personas de la comunidad, pues también van a querer tener acceso a este panel solar, ¿verdad? Una de las determinantes para no conectarse a la red eléctrica nacional es el alto precio de conexión y el alto precio de la energía eléctrica también. También otro de los aspectos negativos por los cuales la gente decide no conectarse a la red eléctrica nacional son los fallos que tiene esta red eléctrica nacional, ya que el servicio no es no está disponible por todo el tiempo que las personas lo requieren. Como ustedes saben, hay bastantes apagones y el servicio no es confiable. Entonces, este factor también
tomaba era un factor bastante importante para la toma de decisiones en cuanto a conectarse o no a la red eléctrica nacional. Y también el género, y esto para mí era bastante, fue una sorpresa, la verdad, encontrar esto, que el género del líder del hogar, y es lo que más adelante les estaré explicando, tomaba influencia también en si las personas o si el hogar se conectaba a la red eléctrica nacional o si mejor prefería instalar un panel solar en su casa. Para responder a la siguiente pregunta, que es cómo la transición afecta el consumo de otros combustibles, aquí tienen algunos resultados. Arriba encontrarán los resultados para la iluminación y abajo para los combustibles usados para cocinar. Cada color representa un combustible diferente y aquí agrupé los resultados en las personas sin acceso a la energía eléctrica, con acceso a un panel solar fotovoltaico y con acceso a la red eléctrica nacional. Aquí analicé las dos temporadas, ¿verdad? La temporada seca y la temporada lluviosa. Pero como pueden ver aquí, en general, entre la temporada seca y lluviosa no cambiaba mucho. Entonces, lo que podemos concluir en este gráfico, lo que más nos llama la atención de este gráfico, es cómo el consumo de queroseno, que es este combustible representado en amarillo, va bajando mientras las personas van teniendo acceso gradual a la energía eléctrica. Por ejemplo, sin tener acceso consumían más queroseno, ¿verdad? Porque no tenían de otra. Cuando ya tienen acceso a un panel solar, pues reducen su consumo de queroseno, y cuando ya tienen acceso a la red, lo reducen aún más. ¿Esto qué nos indica? Que mientras vamos elevándonos en las escaleras de la transición energética o del acceso a la energía eléctrica, pues reducimos el consumo gradual de los combustibles fósiles. Ahora, para cocinar, pues aquí tenemos un ejemplo de la leña. La leña, como ustedes ya saben, es bastante utilizada, sobre todo en las áreas rurales de los países en desarrollo, no solo en el caso de Guatemala, aquí pueden ver que también ocurre en África. Entonces, la leña es el combustible más usado para cocinar, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué pasa cuando ya las personas tienen acceso a un panel solar? Este consumo de leña se ve reducido. ¿Y qué llega a sustituir esta leña que se reduce? El gas propano. Entonces, mientras las personas adquieren acceso a un panel solar fotovoltaico, ya reducen un poco el consumo de leña y lo reemplazan por el gas propano. Y como pueden ver, entre las personas que tienen acceso a un panel solar fotovoltaico y las que cuentan con acceso a la red eléctrica nacional, no hay mayor diferencia en cambios para combustible en cocinar. Ahora, ¿qué rol juegan las mujeres como líderes en el hogar en esta transición energética? Aquí les tengo un gráfico de los gastos promedio al mes con la moneda local, ¿verdad?, en Kenia. Y les dividí los hogares por hogares liderados por mujeres en la parte izquierda y lugares liderados por hombres en la parte derecha. Cada color representa los tres grupos muestra. El primero, el rosado anaranjado, representa los hogares con acceso a la red eléctrica nacional, el verde sin acceso y el azul con acceso a un panel solar fotovoltaico. ¿Qué nos llama la atención de aquí? Si nos ponemos a ver, el gas es mayormente consumido por los hogares liderados por las mujeres. Y también el queroseno. Y aquí tenemos un desfase, ¿verdad? Porque ¿por qué consumen más gas y por qué consumen más queroseno? Bueno, el gas lo consumen principalmente para cocinar desde las etapas tempranas, como podemos ver aquí en este gráfico, en el gas. Las mujeres empiezan a consumir el gas aún sin tener acceso a la energía eléctrica, mientras que los hombres no consumen el gas, ellos prefieren el carbón. Y aún cuando ya están conectados y ya tienen acceso a la red eléctrica nacional, ellas son las que más consumen. Los hogares liderados por mujeres son las que más consumen y reemplazan el uso de la leña para cocinar. Ahora, ¿por qué no pasa lo mismo con el queroseno? ¿Por qué las mujeres están consumiendo más queroseno? Esto es debido a que en Kenia encontré, bueno, no solo en Kenia, en bastantes países en África que estoy analizando, encontré que a los hogares liderados por los hombres
el acceso a la energía eléctrica es bastante más fácil de lograr. Entonces, esto quiere decir que si un hombre está liderando un hogar y aplica a ser conectado a la red eléctrica nacional, es más fácil que le den a él la aprobación que a un hogar liderado por mujeres. Y ya les voy a contar por qué. Solo para resumirles un poco sobre el rol de las mujeres en esta transición energética, pues tenemos que tomar en cuenta que las mujeres dedican más o menos 5 horas al día, según la ONU, a la recolección de leña. Son ellas y son los niños los que van a recolectar leña todos los días. Esto quiere decir que son las más expuestas también a la contaminación, porque ellas son las que se quedan en el hogar y ellas son las que cocinan. Entonces, esto les puede cambiar la percepción de ya no querer usar leña porque nos contamina mucho en el hogar y contamina a mis hijos y nos enferma a todos en común, a usar combustibles como el gas. Esta puede ser alguna de estas explicaciones. Ahora, por el tiempo dedicado a la recolección de leña, las mujeres y los niños pierden horas de clases o pierden horas de participación en programas que las ayuda a sobresalir de manera no solo humanitaria, sino también social y económica. Ellas pierden bastante tiempo que se podría invertir en este tipo de actividades de desarrollo personal. Los hogares liderados por mujeres, como les comentaba, tienden a cambiar más o a cambiar más rápido la leña por el gas. Aún así, solo el 38% de los hogares conectados a la red en mi estudio en Kenia son liderados por mujeres. Esto es por lo que les estaba comentando, que si yo soy mujer y lidero un hogar, es menos probable que me den a mí la conexión a que se la den a mi vecino, que es un hogar liderado por un hombre. Esto es porque las mujeres están consideradas como las más pobres entre los pobres, por lo mismo que les he comentado anteriormente. Ellas pierden bastante tiempo en la recolección de los combustibles que usan todos los días y este tiempo los hombres lo ganan para su desarrollo personal o para generar ingresos. Entonces, las mujeres en las áreas rurales, como no es noticia, ¿verdad? No es algo nuevo, pues están más dedicadas a tareas del hogar, más que a recibir acceso a la educación o a programas de desarrollo personal. Hay más aceptación de las tecnologías solares fotovoltaicas en estos hogares. ¿Y esto por qué es? Es por lo mismo. Como no tienen acceso a la energía eléctrica por medio de la red nacional, porque se los niegan, entonces tienen que optar por energías alternativas para sus hogares, y estos son los paneles solares en este caso. Y finalmente, pues las mujeres son excluidas de los programas nacionales de transición energética cuando ellas son las que en realidad podrían acelerar esta transición. Ellas son el motor de esta transición energética en los países en desarrollo. Para hablarles un poco más sobre el trabajo que estoy haciendo en Guatemala, pues actualmente estoy en el país, no me tuve que desvelar en Suiza. Y en Suiza existe el Centro Latinoamericano Suizo, que es manejado por la Universidad de St. Gallen, y este centro maneja unos fondos semilla. Los fondos semilla son especialmente dedicados a crear alianzas de colaboración académicas entre instituciones latinoamericanas y suizas. ¿Qué hice yo? Apliqué a estos fondos semilla en el año 2019 para realizar este estudio de campo y algunos de los resultados que les acabo de mostrar en esta presentación al contexto guatemalteco, porque mi pregunta es, ¿será lo mismo que encontré en África lo que voy a encontrar en el contexto latinoamericano o más al contexto del país? Entonces, con esta motivación y con querer aplicar mi investigación también en mi país, apliqué a estos fondos y se me fueron otorgados. Entonces, estamos trabajando en el proyecto Desarrollo de herramienta para planear soluciones de acceso a energía limpia en Centroamérica, tomando como caso de estudio Guatemala. En este proyecto estamos colaborando mis dos instituciones suizas, que son EMPA y ETH Zurich, la Universidad del Valle de Guatemala y el BETAS también. Entonces, más adelante espero poder presentarles algunos de los resultados de este contexto ya a nivel nacional de esta investigación, y será un placer para mí poder participar nuevamente en
en este tipo de actividades. Con esto concluyo y le cedo la palabra a Efraín. Muchas gracias, muy amable. Vamos, si puedes dejar de compartir. Gracias. Tal como indica Cristina, en este momento Efraín nos va a compartir la disertación sobre energías renovables, una mirada desde los pueblos. Efraín, por favor, si eres tan amable. Muy bien, muchísimas gracias. Un momento. Muy bien. Muy buena tarde a todos los que nos siguen por Facebook y están por acá en Google Meet. Un saludo a nuestros hermanos que están en el extranjero y también a nuestros compatriotas guatemaltecos. Antes que nada, quiero empezar diciendo que hablar en nombre de los pueblos no es tarea fácil, ni mucho menos es lo que pretendo, sino solamente compartir mi vivencia y mi experiencia que por años he estado acompañando a los pueblos en Guatemala y en Centroamérica, con especial atención en los últimos años. Así también esto emana de una investigación que se coordinó con una ONG en el occidente del país, donde se analiza todo este aspecto de la energía. Incluso hay un libro que puede buscarse en internet al respecto. Las energías renovables es una mirada y un sentir desde los pueblos. ¿De qué estamos hablando en ese sentido? Vamos a ir más allá de la academia, es decir, un poquito salir de esas cuestiones metodológicas para hablar desde el sentimiento y desde la mirada que nos es propia, especialmente en Guatemala. Cuando hablo de pueblos, no solo me refiero al pueblo indígena, sino a los 4 pueblos que habitamos este hermoso país, y que también esto puede explayarse a América Latina y otros pueblos en general. El agua. El agua es un derecho universal. En julio, concretamente por el año 2010, se aprobó por la Asamblea General una resolución de Naciones Unidas, concretamente la 64-292, en donde se reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos. Pero actualmente la situación del agua a nivel mundial está implícita en el Objetivo del Desarrollo Sostenible número 6, garantizar la disponibilidad de agua y que sea posible de manera sostenible y un saneamiento para todos, ¿no? Es un derecho inherente a toda persona. No debe verse como un privilegio. Sumado esto a las variables de afectación al recurso hídrico, el cambio climático, por ejemplo, ya lo decía la doctora Alba al inicio, es otra realidad que afecta profundamente la cuestión hídrica a nivel mundial. En ese sentido, el IPCC allá por el año 2014 nos decía que las proyecciones indican que el cambio climático hará que se venga a reducir los recursos de aguas superficiales y aguas subterráneas renovables en la mayoría de las regiones secas subtropicales, ¿no? Con lo cual se va a intensificar la competencia por el agua entre los sectores. Hay una evidencia limitada, pero un nivel de acuerdo medio. Esto lo decía el IPCC. El agua, más allá de verla como un recurso, es un bien común natural. Ya basta de criminalizar. Y mientras yo estoy hablando, como le decía al inicio, hablar de energías renovables es hablar de bienes comunes naturales, es hablar de personas. Basta ya de la criminalización en Guatemala y en el mundo entero por el uso desmesurado de los bienes comunes naturales y verlos como recurso. Mientras estoy hablando, apenas recientes días, una hermana indígena condenada, y ustedes quizás en Guatemala están en este contexto del tema de por un alicate, ¿no? Es decir, cómo en el país estas cuestiones están llevando a la criminalización. Más adelante voy a detallar algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, me voy a limitar a mencionar a 2 personas, Bernardo Cabal Quechí y Fausto Sánchez Mam, a quien acompañé, con quien estuve, a quien he entrevistado y demás. Basta de criminalizar a los pueblos en Guatemala por el uso desmedido de los bienes comunes naturales, que muchos de ellos sirven para la generación de energía, por ejemplo. Ya luego detallaré al respecto. En tal sentido, hablamos nosotros de la consulta comunitaria, la cual debe de ser previa, libre e informada. Estas consultas son una práctica ancestral que contribuyen al buen gobierno dentro de las comunidades indígenas, pero también son un derecho reconocido por el Estado guatemalteco, cuando ratificó el Convenio de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT
en materia de derechos de pueblos indígenas. Cuando nosotros hablamos de energías renovables, voy a remitirme a uno de los textos que suelo utilizar mucho, no solamente porque es un texto que da muchas luces a nivel general en materia medioambiental, sino que uno de sus apartados, el número 169, Laudato Si, dice: en algunos lugares se están desarrollando cooperativas para la explotación de energías renovables que permiten el autoabastecimiento local e incluso la venta de excedentes. Este sencillo ejemplo indica que mientras el orden mundial existente se muestra impotente para asumir responsabilidades, la instancia local puede hacer una diferencia, pues allí se puede generar una mayor responsabilidad, un fuerte sentido comunitario, una especial capacidad de cuidado y una creatividad más generosa, un entrañable amor a la propia tierra, así como se piensa en lo que se deja a los hijos y a los nietos. Estos valores tienen un arraigo muy hondo en las poblaciones aborígenes. Dado que el derecho a veces se muestra insuficiente debido a la corrupción, se requiere una decisión política presionada por la población. La sociedad, a través de organismos no gubernamentales y asociaciones intermedias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, procedimientos y controles más rigurosos. Si los ciudadanos no controlan el poder político, ya sea nacional, regional o municipal, tampoco es posible un control de los daños ambientales. Por otra parte, las legislaciones de los municipios pueden ser más eficaces si hay acuerdos entre poblaciones vecinas para sostener las mismas políticas ambientales. Este texto da muchas luces para lo que estamos conversando y voy a remitirme a solamente 2 ejemplos concretos en el país. ¿Cómo es posible el uso de las energías renovables desde una mirada comunitaria, pero también desde una mirada de un sentir del cuidado? Los bienes comunes naturales, y yo acá me estoy refiriendo al bien común natural agua, la hermana agua, el agua en un momento va a reducir, no es una cuestión infinita, es un bien finito. En Guatemala tenemos acá 2 ejemplos, como digo, me limito a estos, en donde las hidroeléctricas comunitarias, por ejemplo, Luz de los Héroes y Mártires de la Resistencia en el Quiché, y también la otra denominada La Taña, son ejemplos concretos para poder hacer uso de estos bienes comunes naturales de cara al servicio de las comunidades. Leo algunas investigaciones que al respecto se han hecho, abro comillas. La Ley General de Electricidad en el país, que se emitió en 1999, en un primer momento pretendía promover el cambio de la matriz energética, reduciendo la producción de electricidad a partir de combustibles fósiles y contribuir en esta manera pues, a reducir los impactos de la crisis climática. Sin embargo, detrás de esta buena intención había un atractivo y lucrativo mercado de la energía, que atrajo entonces el interés de capital nacional y de las grandes corporaciones internacionales. Esta ley vino y permitió la venta de la empresa eléctrica de Guatemala de carácter público al capital privado. Mientras estoy conversando, creo que no es del conocimiento de los guatemaltecos que en un territorio como Malacatán hay serias situaciones conflictivas por una o por otra razón. Ciertamente hay comunidades que no han pagado el uso de la energía, pero también conozco por mi caminar en las comunidades, esto no son aspectos teóricos, esto es de mi experiencia, personas sumidas en la pobreza que solamente tienen una bombilla y llegan facturas hasta de 500 quetzales. Por favor, esto es una injusticia. La privatización desafortunada que dio origen a las redes de corrupción dentro de las instituciones del Estado, que han sido aprovechadas por las empresas para obtener licencias ambientales y concesiones para el uso de dominio público en cuestiones que dejan muy poca transparencia. A pesar de que nuestra Constitución garantiza el respeto a la vida y la prevalencia del interés general sobre el particular en el uso del agua y en la disposición de los bienes comunes, dichas empresas han logrado que el mismo gobierno las exonere del pago de impuestos, incluyendo, por ejemplo, el pago por las importaciones de maquinaria, así como el pago por el uso del derecho de los ríos. Sumado a esto, las empresas reciben del Ministerio de Energía y Minas la concesión del uso de los ríos hasta por 50 años, y nuestra ley que establece que solamente se obtienen regalías en el caso de la minería, por ejemplo.
de tal manera que la convierte en una de las actividades más lucrativas y rentables de nuestro país. Finalmente, cabe mencionar que aunado a esto que estoy hablando de las concesiones fraudulentas de licencias y la exención de pagos, el cambio del modelo energético no vino acompañado de la creación de leyes e instrumentos de protección ambiental que regularan adecuadamente tanto estos proyectos extractivos como también las cuestiones hidroeléctricas. Las leyes llegaron demasiado tarde y se hicieron de manera descuidada cuando se creó el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales por el año 2000. Hay una resistencia contra las grandes hidroeléctricas, pero es la resistencia al trato que se le está dando a los comunitarios. Las grandes hidroeléctricas se presentaron ante las comunidades ofreciendo, como en el pasado colonial, y no viene mal hacer la reflexión de cara a lo que llaman bicentenario y la conmemoración, espejismo de desarrollo. Con dinero en mano, pues impulsaron estrategias para identificar y comprar líderes y voluntades. Hablo desde lo que las comunidades me han dicho, desde lo que he escuchado. Horas de la noche, aún en la oscuridad, cuando muy bien sabemos que el que ataca en la oscuridad es un ladrón, invadir la casa de algunos comunitarios, sacarlos sin importarles que ahí habían niños, por ejemplo, cuando nuestra ley establece que después de las 6 de la mañana, si es el caso, aprender a alguien. Hablo de líderes comunitarios, no hablo de delincuentes. Prometer a las comunidades pequeños proyectos regularmente llegan con mentiras, construcción de proyectos, iglesias, pinturas de escuelas y dinero en efectivo, con el propósito de que las autoridades y líderes comunitarios firmaran documentos de autorización para la construcción de sus proyectos, pero sin proporcionar información fidedigna sobre los impactos ambientales. Hay una oposición de los pueblos indígenas especialmente, y una demanda legítima de ejercer su derecho a la libre determinación y a la consulta libre, previa e informada, para decidir sobre estas políticas y proyectos realizados en sus territorios. ¿Cómo ha respondido el Estado? Criminalizando a los defensores y defensoras de derechos. Esto no es una novedad para ustedes, esto ustedes lo saben y lo conocen. Incluso algunos medios se hacen eco de ello. Están criminalizando a los defensores de los derechos de la madre tierra, obstaculizando las consultas y así aumentando y agravando con ello la conflictividad socioambiental en el país. Ahí ya les mencionaba el caso de Bernardo Caal, que se opuso a los proyectos sobre el río Cabón en Alta Verapaz y que fue condenado a 7 años de prisión por defender un río. A esto se suma que la generación de electricidad está orientada a satisfacer la demanda de energía de la industria extractiva, petrolera, minera y industrial, así como a vender electricidad a terceros países a través del sistema de interconexión centroamericana, mientras que alrededor de un 10% de la población nuestra en el área rural no cuenta con este servicio. Paradójicamente, muchas de las grandes hidroeléctricas del país están construidas en los departamentos donde existe menor cobertura para las comunidades rurales. Los pueblos indígenas, en contraste con el gobierno y las empresas, tienen una mirada distinta, ¿no? En donde se consideran parte de sí mismos, parte del agua, de la tierra. Esto va a ser difícil comprenderlo desde una mirada occidental. Para esto tendríamos que descolonizar el pensamiento. Ahí ya entramos a otra discusión y podemos usar otros abordajes teóricos, pero no es el punto de esta conversación. Desde esa mirada de los pueblos hay una relación de armonía y respeto, incluso se le denomina madre a la tierra y a todos estos elementos que la madre tierra nos da. La vemos como una madre, no como una sustituta, ni mucho menos. Pero la codicia, tristemente, de algunas empresas ha venido a subestimar esa sabiduría ancestral del cuidado a la madre tierra, a la cultura, sin reparar también ese daño que significa el reprimir y sacrificar, por ejemplo, un río o destruir un cerro sagrado. Difícilmente se verá esto que estoy diciendo como lo que le estoy hablando, como un cerro sagrado, como la hermana agua, como la madre tierra, porque no es la mirada occidental con la que se analiza, sino solamente se ve el beneficio a ese recurso y muchas veces con el daño a los pueblos. Estos pueblos, como les digo, saben por experiencia milenaria que esta madre tierra es la que nos da de comer y es una nada más. Y esto no tiene precio con relación a los supuestos beneficios que nos argumenta y que nos dice estos proyectos que llevarán a las comunidades. Acá una proyección al año 2025, hablando sobre el tema del uso del agua. Asumamos que tenemos un vaso con agua. De eso lo dividimos acá
más del 80% de ese vaso con agua al año 2025 en Guatemala va a estar para las hidroeléctricas y para el riego. Para nuestro consumo humano, un 11.3%. Y para los restantes usos, apenas un 3.2%. Esto, pues, nos invita a una lectura, ¿no?, de por dónde está siendo utilizado este bien común natural. Que repito, los pueblos no están en contra del desarrollo, en ningún momento, que no se entienda eso de esta manera. No es ir en contra del desarrollo, la mirada y el sentir de los pueblos en el uso de las energías renovables. No, es ir contra el abuso de autoridad, contra la criminalización. Ese es el punto. Y eso es lo que hay que dejar claro, porque muchas veces no comprenden el desarrollo, no quieren que el país avance. No, ese es el punto. Pero no es necesario para avanzar encarcelar y matar de manera injusta. Dos breves cuestiones para concluir. Aquí habría mucho por hablar, pero me limito y termino ya por acá. El interés social establecido constitucionalmente en ocasiones se viene a, como les decía, a particularizar, propiciando espacios de beneficio a grandes corporaciones antes que a los habitantes de las comunidades. Tal es el caso de los proyectos extractivos hidroeléctricas, por ejemplo, en Arta, Verapaz, el departamento con más hidroeléctricas y donde el acceso a la energía eléctrica es más de 2 veces menor que en el promedio del país. Esto es un informe de Oxfam en el año 2017. Cabe mencionar que en el país la hidroelectricidad ocupa un 46.4% del bien común natural agua. Y luego una cuestión más. La Declaración de Kioto de los Pueblos Indígenas sobre el Agua, allá por el año 2003, en su numeral 7, aduce que la falta de respeto al agua, incorrecta utilización y manejo, razón por la cual este hecho afecta a toda la humanidad. Y en relación a los pueblos indígenas aduce, sabemos que se está haciendo caso omiso, violando y menospreciando nuestro derecho a la libre determinación, nuestra soberanía, nuestros conocimientos tradicionales y nuestras prácticas de protección al agua. En tal sentido, hicieron el llamado, y que aún es vigente, a evitar la promoción e institucionalización de políticas, tanto por las entidades de gobierno, organismos no gubernamentales, la academia y colectivos en general, a ir en contra de toda aquella medida que contravenga el acceso universal al agua y a la vez reduzca la plena disposición por parte de la población y la naturaleza en general. Termino con esto. Un día, contando una anécdota, un hermano Mam iba caminando y de repente, como es común a veces jugando, agarró una piedra y la tiró y golpeó el agua. ¡Pum! Venía un anciano y le dice, ¿por qué golpeas el agua? ¿Acaso tú eres mayor que ella? Les dejo esa reflexión. ¿Acaso somos mayores que el agua, por mencionar solamente un bien común natural? Entonces, que esta mirada y sentir desde los pueblos, estas voces muchas veces oprimidas y no consultadas, que pueda ser posible, y hay avances, ciertamente, se está trabajando por parte de organismos y demás. La idea es que ahora que estamos haciendo conexión con esto del Bicentenario, pues procuremos escribir una historia inclusiva y que el uso de las energías renovables pueda ser, como nos dice Laudato Si, de manera comunitaria. En ese sentido, entonces, la mirada y sentir de los pueblos, todos los pueblos de nuestra Guatemala y de América Latina, podamos realmente, desde las energías renovables, hacer uso de ellas para el bien de las personas y no al revés, que se aprovechen de nosotros dejándonos en miseria y pobreza. Muchísimas gracias, agradezco, buena tarde. Muchísimas gracias, Efraín. Gracias por compartir esa experiencia que tú has tenido con los pueblos indígenas y las investigaciones que has realizado a lo largo del tiempo, ¿verdad? En este momento le vamos a ceder la palabra a la ingeniera Samantha Catún. Ella nos hablará sobre energías renovables en Guatemala. Samantha, bienvenida. Muchas gracias por ese espacio. Me avisan cuando ya puedan ver mi pantalla, por favor. Listo, Samantha, ya se ve. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y gracias a los que nos acompañan desde esta reunión y por Facebook Live. En este caso yo les hablaré del perfil de generación eléctrica de Guatemala. Sabemos que la electricidad es la forma de energía tal vez más importante para la calidad del mundo de la sociedad moderna. Entonces, pues es bastante importante
abordar este tema y los cambios que se han venido desarrollando, lo que escuchamos acerca de las energías renovables y sus beneficios, pero también qué es lo que tenemos y hacia dónde es que nosotros como Guatemala podemos ir en este tema. La energía pues se puede generar a partir de múltiples recursos, ya pueden ser desde combustibles fósiles hasta energías renovables, se puede generar desde sitios que estén lejos como de sitios que estén más cercanos y sean locales, se puede centralizar o distribuir. Esto va a depender mucho de al final cuál sea la facilidad para cada caso. El alcance de la industria eléctrica es bastante enorme, no solamente incluye el tema de la generación, sino que también incluye otro tipo de negocios y que es importante también mencionarlo, que es el tema de la transmisión, de la entrega de la electricidad, de las empresas que prestan y gestionan el servicio y las interacciones que se dan para que ese suministro al final satisfaga la demanda de manera confiable a cada minuto. Y antes de entrar en contexto de hablar el tema de Guatemala, creo que es importante mencionar la situación energética mundial. Durante varios años han surgido iniciativas acerca del uso de las energías renovables y han desarrollado incluso políticas que han impulsado este uso, y para el 2012 era el 80% de la generación eléctrica parte de combustibles fósiles. Como vemos aquí a la izquierda, en el caso del 2019, pues ya cambió el mix bastante, en el caso de que ya teníamos una generación del 61%, bueno, el 2019 el 75% ya era solo a base de combustibles fósiles, ya era un poco de esa vista de cómo entraban las energías renovables a esta matriz, y para el 2050 ya vemos planes muchísimo más agresivos para el uso de las energías renovables con un 61%, que esta es la visión que se tiene, ¿verdad?, acerca del uso de estas energías. Y se habla muchísimo también de la transición energética. Entonces, para hablar también de esto, creo que es importante saber si estamos o no ya en esa transición. Entonces, el uso de energías limpias ha crecido a un ritmo constante. Sin embargo, desde hace 10 a 15 años, los procesos se han comenzado a ser más eficientes y estamos al inicio de ese gran cambio. Entonces, la transición la estamos viendo ahora. Aquí en esta gráfica, pues vemos un cambio porcentual anual en la cuota de la energía que es cero carbón en el consumo final y de la intensidad de la energía primaria. Entonces, vemos que ahora sí, estamos entrando nosotros a partir del 2010 a esta transición energética. En los últimos años ha habido un aumento de la participación de las energías renovables y que ha comenzado a acelerarse de forma significativa. Esto es una evidencia del aumento porcentual de la cuota de energía cero carbón en el uso final, en el uso global, ¿verdad? Y aquí vemos cómo los recursos renovables han ido creciendo. El tema de las hidroeléctricas pues se ha usado por muchísimos más años, igual que la energía nuclear. Sin embargo, los otros recursos renovables como la energía solar y la energía eólica, que son los que más han sonado, los que más se han utilizado, pues van creciendo. Entonces aquí ya se mira un poco cómo es que esa tendencia va poco a poco aumentando, sigue siendo aún pequeña, pero sí, ya estamos en esa transición. Y para el caso de Guatemala, en la gráfica de la derecha podemos ver que las energías renovables no convencionales vienen creciendo de manera exponencial. Por este crecimiento no ha compensado todavía el mayor consumo de las energías fósiles. El uso de cambio del suelo fue la fuente principal de emisiones de CO2 para el 1950, y a partir de donde las emisiones de origen fósiles son las dominantes. Esta transición a un modelo más sostenible y económico, pues nos va a traer grandes beneficios. Entonces, ahora para hablar del caso de Centroamérica, para ir de lo mundial a lo regional, a lo de nuestro país, vamos a hablar un poco sobre la oferta existente, que son 17.093 megavatios, de los cuales 43% corresponde a centrales hidroeléctricas. Nuestra matriz energética está basada mucho en este recurso. El 36% son térmicas a combustibles fósiles, el 7% a centrales eólicas, el 6% a centrales de biomasa, 5% a centrales fotovoltaicas y 3% a centrales geotérmicas. Aquí nos damos cuenta que aún el 36% de la capacidad instalada de generación eléctrica en Centroamérica se genera con fuentes no renovables, que nos brinda también un respaldo para los servicios que se necesitan para que el sistema eléctrico nacional pueda operar sin problemas.
y nos damos cuenta después en la distribución de nuestra matriz energética, no dista mucho de la distribución de la matriz energética mundial. O sea, todavía tenemos un porcentaje alto de uso de combustibles fósiles y poco a poco van entrando esas tecnologías renovables a nuestra matriz. Y de acuerdo con el programa de expansión de los sistemas nacionales, durante el primer semestre del 2020 entraron en operación 6 proyectos de generación. Todos ellos son de proyectos solares fotovoltaicos, de los cuales son 147 megavatios de nueva capacidad. Esto es bastante importante en el caso de Centroamérica. Ya es una cantidad bastante grande. Si le damos ya un zoom al tema de Guatemala, después de ver esta matriz de todo lo que está del lado izquierdo al lado derecho, cómo es que ha ido cambiando, podemos visualizar que hay una evolución en nuestra matriz energética. La capacidad instalada está principalmente conformada por hidroeléctricas, cogeneración, turbinas de vapor y motores reciprocantes, y el crecimiento ha sido principalmente en las hidroeléctricas. Entonces aquí vamos del 2000 al 2019, cómo está ese porcentaje. Las hidroeléctricas, pues ese es más alto, que está aquí en azul. Y recordemos que en la época de los 90, antes de la promulgación de la ley de electricidad, el 60% de la matriz era dependiente del petróleo, y esto elevaba los costos. Entonces, esta es otra de las ventajas de las energías renovables, que hacen que el costo de generación sea más bajo. Entonces, aquí hay un cambio. Y el nivel de electrificación en ese momento estaba por debajo del 50% y hoy está arriba del 90%. Sin embargo, hay mucho que hacer todavía. Muchas comunidades, como mencionaba anteriormente Efraín, todavía no cuentan con el acceso a ese servicio. Alta Verapaz es el departamento con menos índices de electrificación rural, es el 64% en comparación de un 99% en la capital. Entonces, sí tenemos gaps bastante grandes. Y en cuanto a la generación, ha sido principalmente, si vemos ya la generación, que esto es cómo ha sido la capacidad instalada en términos de generación anual, ha sido principalmente por recursos hídricos y la biomasa. La transformación de la matriz energética de Guatemala ha avanzado. En el 2003 también se aprobó una ley de incentivos para el desarrollo de proyectos de energías renovables para dejar atrás el uso de los combustibles fósiles, y a partir de ahí ha ido incrementando esa participación. Ahora, en cuanto a la generación de Guatemala, tiene una capacidad instalada de 40.298 megavatios y una capacidad efectiva de 3.511 megavatios. Y en cuanto a la distribución de la participación de las energías renovables han representado del 50 a casi el 60% desde el 2005. Es un aumento bastante grande, sin embargo, es únicamente el uso del recurso hídrico. Entonces, todavía esa diversificación sobre otro tipo de generaciones renovables todavía no es tan fuerte. Entonces, todavía queda mucho por hacer. Aquí tenemos la información, digamos, de cómo ha sido la diversificación de esa matriz. En el caso de Guatemala, los recursos hídricos son los más grandes y la biomasa va después. Aquí es importante también agregar que la temporada de lluvia y de los recursos hídricos, digamos, es bastante complementaria con la producción con biomasa. Cuando cesan las lluvias y los niveles de los ríos bajan, pues la producción de biomasa aumenta y esto mantiene nuestra matriz energética, digamos, en un momento estable a como está ahora. El tema de la energía eólica, 2.47, todavía es un porcentaje bajo. El tema geotérmico, 1.96%. Y Guatemala tiene un potencial alto en energía geotérmica, lo mismo para la energía solar, que es 1.75. Entonces, sí hay bastante oportunidad para que este tipo de energías, pues, entren en nuestra matriz, enfocándonos solo en la producción renovable. Actualmente contamos con 44 centrales hidroeléctricas, 2 plantas geotérmicas, 2 parques solares, 3 parques eólicos y 64 GDRs, que estas son generadores distribuidos renovables que tienen una capacidad de producción menor a 5 megavatios. Principalmente son hidroeléctricas, solares, biomasa y biogás, y hay usuarios autoproductores. En este caso nos referimos a, por ejemplo, aquellas personas que tengan paneles solares en sus casas. Entonces, pues lo que ellos consumen, cuando el panel solar está generando, pues ellos consumen eso, y cuando no, usan entonces la energía que está en la red interconectada del país. En cuanto a la demanda, un punto importante para miras al futuro, los planes de expansión de generación y transporte que tiene el país.
es importante realizar un análisis también de la demanda, no únicamente del tema de la generación, tanto el crecimiento como qué tipo de usuarios es el que la utiliza. Este crecimiento de la demanda en el país ha sido principalmente por pequeños usuarios, que estos son suministrados por las distribuidoras de OXXA, de ORSA y EXA, siendo el principal uso en el país es residencial. No somos un país industrial, entonces eso tiene mucho que ver respecto a cómo nosotros consumimos energía y los horarios en los que tenemos máxima demanda. Y el incremento de la demanda sigue estando centrada en el área residencial. Sin embargo, a largo plazo hay posibilidades de atraer a las empresas de otros lados a que busquen salir de China por la posición geográfica que tiene Guatemala. Esto, pues, tendría que ser algo bastante importante de tomar en cuenta en cuanto al tema de generación, al tema del consumo de la energía y muchos otros aspectos que esto involucra. Entonces, debido a la crisis de la demanda que ha habido últimamente, el tema del COVID no afectó tanto como se esperaba, pero sí ha habido una demanda contraída de casi un 30% en el país. La evolución de la demanda al 2034 se espera un escenario medio que alcance un consumo de energía de 17,000 gigavatios hora. Entonces, sí se visualiza un crecimiento de la demanda, pero principalmente por el crecimiento poblacional que tiene Guatemala. Y actualmente el balance de la oferta de la demanda es positivo. Esto quiere decir que nosotros tenemos un excedente de energía, que eso es lo que nos ha brindado al momento la oportunidad de exportar excedentes al mercado eléctrico regional que existe entre Guatemala, entre Centroamérica y México. En cuanto a temas de electrificación rural, que esto también es muy importante tomarlo en cuenta, porque si vemos, tenemos un exceso de demanda, pero tenemos zonas en las que aún no hemos llegado nosotros para poder cubrir y personas que nunca en su vida han tenido acceso a este recurso y que, si bien mencionaban mis compañeros también antes, más que es un derecho al final tener acceso a energía eléctrica. Entonces sí es importante también que le demos el realce a este tema. Respecto a la demanda, el 91% del país se encuentra electrificado según el censo del 2018, pero todavía existen casi 300,000 hogares que no cuentan con acceso a electricidad, lo que les mencionaba anteriormente. Hay departamentos donde la brecha es mayor, como el caso de Alta Verapaz. Yo soy originaria de este departamento y aún se debe abarcar el 35.39% de la cantidad de hogares, y siendo los departamentos con menos cobertura Guatemala, Chiquimula, Alta Verapaz, Petén e Izabal. Y otro punto importante es que no es únicamente la producción de la energía eléctrica la que está involucrada en el tema energético. De acuerdo al balance energético realizado por el MEM en el 2017, el consumo final de energía en Guatemala, solo el 8% del consumo va destinado a electricidad. Y todavía tenemos nosotros el 56% de esta matriz total en cuanto a consumo final que se utiliza leña. Entonces es un porcentaje bastante grande y que las repercusiones y las implicaciones para el país son grandes. En el caso del uso de la leña, también me causa a mí problemas de salud. Hay estudios pues, que están comprobados de que el uso de la leña causa problemas respiratorios fuertes a las personas que están utilizando este tipo de recurso tanto para iluminar como para cocinar. Y como nos mencionaba Cristina anteriormente, son las mujeres las más afectadas porque ellas son las que están en el hogar y que principalmente realizan este tipo de actividades. Existen otras iniciativas también en Guatemala que nos puedan dar un camino hacia un futuro más sostenible. Hay una política de electrificación rural, existen leyes también para poder incentivar el uso de energías renovables en el país. Sin embargo, todavía nos queda mucho camino por recorrer. No se debe poner en riesgo la salud de las poblaciones rurales, principalmente con el uso de la leña o el daño al medio ambiente al utilizar los derivados del petróleo. Al poder ingresar más el tema del uso de las energías renovables, pues eso también nos conduce hacia reducir la volatilidad de los precios de la energía. Y en el caso de la electrificación, un volumen
muy grande actualmente que alcance esta demanda. Existen redes que están muy alejadas, digamos, de la capital, y que para yo poder llevar energía a estas zonas debo necesitar infraestructura bastante grande. Aquí es donde entra el uso de otro tipo de modelos que nos puedan ayudar a cumplir con estos propósitos, que eso es lo que también hablaba Cristina, ¿verdad? El uso de la generación más bien en microredes, que podrían ser una solución a los retos estructurales que puedan haber en América Latina. Y en este caso, hablando de electrificación rural, también me gustaría añadir que la electricidad no la veamos solo como un fin, sino como un medio para alcanzar el bienestar, la conectividad, la educación y la salud. Esto debe utilizarse para el fin principal, como les digo, que es el bienestar de la población. Conforme la economía crece y el bienestar de la población, pues va a crecer en este sentido. Otra cosa importante es en cuanto a generación. Eso es cómo está Guatemala actualmente, pero cómo nos vemos. En el caso de Guatemala todavía tenemos un potencial renovable alto, tenemos una ventaja de estar ubicado en el trópico del mundo, donde el potencial solar también es bastante grande. Hay países que están al norte donde la irradiación solar es menor, e incluso ellos aprovechan ese tipo de recursos, y nosotros, pues al tener mayor captación, digamos, nos puede ayudar a que nuestros sistemas incluso sean más rentables. En el caso de la energía hidroeléctrica, hay casi 5.000 megavatios de potencial renovable en el país, 1.000 megavatios de energía geotérmica y 205 megavatios de energía eólica. Todavía hay posibilidades de poder aumentar nuestra matriz y llevarla a ser más sostenible. Otras de las iniciativas en este aspecto es el Plan de Expansión de Generación 4, que tiene un enfoque en las energías renovables, en el uso de la diversificación energética, y que va en línea también con las metas de la política energética, donde se busca que el 80% de las plantas, digamos, de la generación nueva sea energía renovable. Las perspectivas a futuro es que si nosotros podemos llegar a integrar estas energías renovables a la matriz del país, podríamos reducir el 27% de los costos de operación del sistema para cubrir la demanda. Este es un estimado que realizó la Asociación de Generadores Renovables en Guatemala. También se podía disminuir en un 14% la disminución de los costos marginales del mercado y 62% de los gases de efecto invernadero. Entonces, los beneficios son muchos. ¿Qué es lo que ha hecho hasta el momento Guatemala? Existen políticas públicas que se han desarrollado desde hace algunos años enfocadas en temas de la expansión y la integración de estas energías. Está la política energética, el plan de expansión del sistema de transporte y el sistema de generación igualmente. Hay una ley de incentivos para el desarrollo de proyectos de energías renovables. Si bien existe, todavía los incentivos son muy bajos. Existe también una norma técnica de generación de distribuida renovable y de usuarios autoproductores, que esto es con lo que se busca es pues abrir un mercado para la venta de las micro y pequeñas centrales generadoras de energía. Es un tema también que se puede hablar más, a ver cómo se va expandiendo el sistema en el país. Y en cuanto a innovaciones para un sistema integrado de energías renovables, hay muchas. En el caso del mundo, pues aquí está como fuente de IRENA, que ellos se encargan también de hacer este tipo de investigaciones, es que para poder ahora integrar estos sistemas de energía renovables es importante crear cómo se va a operar este sistema. Necesitamos también tener las regulaciones y los incentivos para las inversiones. Estos proyectos, existe un mercado actual convencional que probablemente no se vaya a ajustar a este nuevo tipo de tecnologías, entonces se debe haber un diálogo y una investigación al final multidisciplinaria para poder llevar el uso de la energía renovables en el país y crear casos de negocios específicos. No lo que me funcionó en Europa o lo que me funcionó en otro país puede funcionar en Guatemala, son casos distintos, y el tema social es importante también mencionarlo. Hay algunos modelos que no lo toman en cuenta y creo que esto tal vez puede dificultar la integración de este tipo de tecnologías, principalmente en zonas remotas.
Y quisiera terminar mi presentación diciendo pues que Guatemala todavía tiene un alto potencial de producción de energías renovables y actualmente nosotros solo aprovechamos el 15% del potencial que el país tiene. Los recursos energéticos distribuidos están aumentando en todos los países, hablando un poco del tema de las microredes que se ven como posible opción y que las tecnologías emergentes pues todavía necesitan una revisión de estructura y prácticas operativas, que esto pues abre un diálogo bastante importante e interesante en este aspecto. Muchas gracias. Gracias, Samantha, muy amable. Muy interesantes las presentaciones de los tres conferencistas. Nos hacen reflexionar sobre cuál es el futuro, no solamente de Guatemala, sino del mundo entero en cuanto a la utilización de energías renovables para poder conservar el ambiente, ¿verdad? Estamos nosotros enfrentándonos a diferentes cambios, ¿verdad? Derivado de los gases de efecto invernadero y tenemos que tomar acciones tendientes a mejorar esta situación. Vamos en este momento entonces a pasar a las rondas de preguntas dirigidas a nuestros tres panelistas. Les pediría, por favor, si son tan amables, en el momento que comencemos a mencionar las preguntas, que se haga la presentación en función de cómo fueron haciendo su presentación, ¿verdad? Pero no está de más comentar acá a cada uno de los que están participando que la OUS es el primer foro internacional que une a mujeres científicas eminentes del mundo en desarrollo y desarrollado, con el objetivo de fortalecer su papel en el proceso de desarrollo y promover su representación en el liderazgo científico y tecnológico. Eso no excluye a la participación del género masculino, porque tenemos también dentro del foro muchos de nuestros amigos, ¿verdad?, que nos apoyan durante todas las actividades que vamos realizando a lo largo del tiempo. América Central, ya lo mencionaban hace un momento, es una de las regiones del mundo propensa a una mayor probabilidad de ocurrencia de desastres. Estamos nosotros en una región donde enfrentamos año con año situaciones, lo estamos viviendo en Guatemala, ¿verdad? La erupción de un volcán, vivimos Eta y Ota el año pasado, ¿verdad? Y así sucesivamente estamos siempre como en el ojo del huracán, ¿verdad? Esto se atribuye a su ubicación, a la topografía, a las múltiples amenazas naturales, hidrológicas, climatológicas, geológicas, volcánicas y tectónicas que tenemos como región, ¿verdad? Es por eso que es importante que nosotros estemos promoviendo a lo largo de diferentes instancias la formación en estos temas que son tan importantes, ¿verdad? Además, la vulnerabilidad asociada a los asentamientos humanos y condiciones socioeconómicas son factores determinantes que hacen que de la zona una de las regiones tropicales más sensibles al cambio climático. Nosotros estamos expuestos a ese cambio. O nos debemos de adaptar o tenemos que buscar medidas que mitiguen esos cambios, ¿verdad? Y esa es una responsabilidad de todos los profesionales, no solamente de los ingenieros, de los arquitectos, sino aquí tenemos que ver toda la sociedad en conjunto, ver acciones para promover mejores condiciones de vida. Durante las últimas 2 décadas, los eventos extremos causaron pérdidas de más de 9.800 millones de dólares americanos. Imagínense la cantidad de dinero. Los impactos actuales por el cambio climático en Centroamérica están asociados al deterioro del medio ambiente, al aumento de la temperatura, a las alteraciones de los patrones de lluvia y efectos negativos sobre la economía por la variabilidad del clima. Es por esta razón que nosotros acá, a través del grupo número 8 de la OUS, Cambio Climático, Agenda 2030, vamos a estar realizando una serie de actividades a lo largo del tiempo. Pero bueno, vamos entonces a comenzar con la primera pregunta. La lanzo al aire, nuevamente les indico, ¿verdad? La participación sería en el mismo orden que hicieron su presentación. ¿Cuáles son los principales mitos y realidades en el tema de energía en Guatemala? Cristina, por favor, si eres tan amable. Muchas gracias, Alba. Bueno, enfocándonos más a cómo percibimos nosotros las energías renovables. Creo que muchas veces, no solo en el país, sino de manera global, ¿verdad?, percibimos las energías renovables como que son costosas, son bien caras. Poner paneles solares en mi casa me va a costar un montón de dinero.
pero en realidad este es un mito, ya que lo que sucede es que, como lo comentaba Samantha, cada vez más este tipo de tecnología se va volviendo más popular y va teniendo más demanda. ¿Y qué pasa cuando la demanda de un producto crece? Este producto se vuelve más barato. Eso es lo que está ocurriendo con todas las tecnologías de energías renovables. Entonces, por ejemplo, en el caso de estudio que estoy llevando a cabo actualmente en Guatemala, he descubierto que un panel solar, digamos, de 10 watts, con 4 bombillos y una batería, que la verdad tiene muy buena capacidad, cuesta alrededor de 500 quetzales. Entonces uno se puede imaginar, eso me va a costar unos 3,000 quetzales, pero en realidad no. Ya el mercado guatemalteco se está adaptando a este mercado global. Gracias, Alba. Gracias, Cristina. Por favor, Efraín, si eres tan amable. Muy bien. Hablar de mitos y realidades en este tema de las energías renovables en Guatemala, siguiendo desde la mirada y el sentir un poco de los pueblos, yo creo que uno de los mitos es que siempre los pueblos se van a oponer al desarrollo. No es así. Eso es un mito. Una realidad es de que los pueblos queremos todos juntos caminar, como dice el Pop Book, que nadie se quede atrás. Entonces esa es la realidad. Queremos el desarrollo. Se quiere el desarrollo con, no sin el pueblo. Mito y realidad. Por ahí, y con eso me quedo, porque ya las compañeras han abordado y seguramente completaremos junto con Samantha. Gracias. Gracias, Efraín. Samantha, si eres tan amable. Sí, tal vez también platicando lo que decía Cristina, que se perciben como energías caras, sin embargo, pues la tecnología ha avanzado y las reducciones de los costos de generación es mayor. Otro tema ya hablando en el caso de Guatemala específicamente, es que también se pueden percibir que no necesariamente son buenas, como en el caso de las hidroeléctricas, y en eso todos estamos de acuerdo que sí, ese es bueno el uso de este tipo de tecnologías, pero se debe de abordar de una manera integral, tanto a las comunidades que están cerca y que nos puedan beneficiar a todos, que eso es lo que se busca, ¿verdad? Un desarrollo sostenible, y la educación es bastante importante, porque a cómo se aborda el tema es lo que hace el cambio del enfoque, ¿verdad? Hay en muchos pueblos donde se ve que la energía, digamos, la hidroeléctrica va a calentar el agua y va a matar a los peces, digamos, o si yo la tomo me voy a enfermar. No es eso lo que en realidad hace el uso de este tipo de tecnologías, no, si se usa bien, ¿verdad? Entonces, es únicamente utilizar la energía cinética del agua que fluye para poder generar energía eléctrica y que el río siga su cauce sin utilizar esa agua, ¿verdad? O sea, sin consumirla. Entonces, creo que eso es importante también ver, que si lo usamos bien, esto sí tiene beneficios bastante grandes y que la educación es importante para que estos beneficios también se vean. Muchas gracias, Samantha. Vamos entonces en este momento con la segunda pregunta. Solamente vamos a compartir por acá la pantalla. Muy bien, ya están ustedes viendo en la pantalla la segunda pregunta. Esta es, ¿cuáles incentivos se deberían fomentar en Guatemala para la utilización de energía renovable? Por favor, Cristina. Muchas gracias, Alba. Bueno, pues tomando en cuenta mi enfoque, que sería la electrificación rural y que es un tema de bastante prioridad para el país, creo que las mini redes, como ya lo comentaba Samantha, son una solución bastante viable para lograr todas las metas de electrificación del país, y no hay suficientes incentivos en las políticas actuales para realizar este tipo de proyectos. La mayoría de incentivos está para extender la red eléctrica nacional, por ejemplo, para poner generadores que van a producir para inyectarle a la red eléctrica nacional, pero no a generaciones locales. Entonces creo que incentivos tanto para la inversión, para el costo de capital de estos proyectos, y también subsidios para los usuarios, ¿verdad? Que muchas veces por falta de dinero pues no se pueden conectar a la red eléctrica nacional, entonces faltarían subsidios para los usuarios y para los inversionistas. Y creo que también otro aspecto sería facilitar y estandarizar las regulaciones para permitir la cooperación internacional,
porque conozco bastantes fondos de instituciones, bueno, organizaciones bastante grandes, ya sea públicas o privadas, que brindan los fondos de capital para realizar estos proyectos en nuestros países, en los países en vías de desarrollo. Pero ¿qué pasa con estos fondos? Que los mismos países se bloquean porque no existen las regulaciones, no existe el estándar y existe bastante burocracia para llevar a cabo este tipo de proyectos. Entonces creo que estandarizar facilitar más que todo estas regulaciones de cooperación internacional sería bastante útil. Gracias, Cristina. Efraín, por favor. Muy bien. Con relación al mismo planteamiento, desde la mirada y sentir un poco de los pueblos, esos incentivos, yo creo que básicamente es a las comunidades, ¿no? ¿Cómo incentivar a las comunidades? Como ya lo decía Samantha, aspectos de formación, obviamente, ¿no? Porque también hay un imaginario quizás erróneo, incentivar en esa parte, pero también retomo lo que decía Cristi, a los usuarios, ¿no? A los comunitarios. Porque ¿de qué me sirve a mí, Alba, que yo en mi casa tenga al cuido milenario por mis abuelos, mis ancestros, un río, pero llegas tú, te lo tomas todo y no me dejas a mí nada? Entonces ahí también, más que un incentivo, también se trata de ser justos en ese trato, ¿no? Con relación a la utilización de los bienes comunes naturales, sea agua, sea sol, en fin, ¿no? Un poquito por ahí podrían ir los incentivos directamente de las comunidades, que ellas se sientan parte, porque no solamente se está tomando un bien, sino que a la vez se está incentivando, ¿no? Ya sea en el cuidado en el uso responsable, pero también en el uso comunitario. Gracias, Efraín. Samantha, por favor. Sí, bueno, desde el punto de vista de la generación, concuerdo con Cristina que es importante el uso de subsidios. Recordemos que son tecnologías relativamente nuevas. Entonces, para su inserción en muchos otros países se ha necesitado de esa ayuda al inicio. Y la otra cosa es que si bien en Guatemala existen incentivos para las GDRs, por ejemplo, los autoproductores, en realidad son incentivos que creo que vale la pena discutir. ¿Y por qué lo digo? Porque en realidad los incentivos son muy pocos, y si tenemos nosotros políticas nacionales que quieren tener energías renovables de aquí al 2030 muy grandes, no lo vamos a hacer si nosotros tampoco incentivamos a las personas, digamos, a producir y utilizar ese tipo de tecnologías. En el caso de los autoproductores, yo puedo tener mi panel solar en mi casa, estar produciendo, pero en el momento en el que yo tenga un excedente, yo lo puedo inyectar a la red eléctrica, pero a mí no me lo pagan. O sea, es como una cuenta a favor mía, que en realidad creo que eso a mí me puede hacer dudar, porque cuando yo hago el estudio financiero de si me conviene o no, por ejemplo, yo voy a decir, no me conviene, porque entonces el retorno de mi inversión va a ser más largo, entonces no le veo el beneficio total. Entonces creo que es abordar estos temas, hablarlos, y que los incentivos realmente sí incentiven el uso de este tipo de tecnologías. Y en el caso de los usuarios, concuerdo que sí es importante también, como decía Efraín, tomar en cuenta las comunidades y que cada caso es distinto. Entonces, para el uso, veamos la electrificación rural, tenemos un plan de 2020 a 2034, pero no lo que me funciona en un pueblo me va a funcionar en el otro. Entonces, creo que es realmente ir y conocer cuáles son las necesidades que tiene esta población, que al momento es la que tiene el mayor foco de interés, porque ellos no tienen el acceso a esa tecnología. Entonces, es importante primero que lo tengan antes de que hablemos, bueno, empecemos a meter tecnología de alta punta. Entonces, creo que es ir poco a poco, y creo que enfocarse en esas personas ahorita es lo más importante. Entonces, sí, creo que eso es lo mejor en este momento. Muchísimas gracias, Samantha. Vamos a pasar a la tercera y última pregunta. Y la tercera pregunta, la están viendo ustedes ya en la pantalla en este momento, es ¿cómo podemos apostarle a una energía renovable con base en los derechos humanos y de la naturaleza? Por favor, Cristina. Muchas gracias, Alba. Bueno, creo que como ya lo hemos comentado, Guatemala, tanto como el resto de Centroamérica, pues tiene bastante potencial de energías renovables debido a sus recursos naturales.
Entonces, la pregunta es cómo aprovechamos de estos recursos para nuestra autosostenibilidad y no solo verlo específicamente el sector energético, no solo verlo como un negocio, ¿verdad? No solo verlo como una mina de oro. Entonces, si hay un potencial localizado, digamos, de recursos naturales, pues lo más importante para lograr un manejo integral de este recurso es, lógicamente, incluir a las comunidades que habitan en este lugar, ¿verdad? De principio a fin. Y de principio a fin me refiero desde la planificación para que ellos estén bien informados de qué se va a hacer ahí, porque lo que he percibido muchas veces es que a los comunitarios no se les comunica toda la información. Entonces, por ejemplo, si se les va a instalar unas turbinas eólicas cerca, ellos tienen que saber que esas turbinas les van a generar un tipo de sonido, que al final termina siendo contaminación también auditiva, ¿verdad? Entonces, estos tipos de detalles a veces no son claramente comunicados a las comunidades en donde se desarrolla este tipo de proyectos, y creo que desde ahí empieza todo el conflicto, desde que no hay comunicación directa desde el inicio. Entonces creo que involucrar a todas las comunidades desde que se está planteando y planeando un proyecto hasta que se realiza y después de porque también tenemos que velar por la sostenibilidad no solo ambiental, sino social y económica de estas comunidades afectadas, es bastante importante para lograr un manejo integral e incentivar los recursos naturales que tenemos, ¿verdad? Para utilizarlos para la generación energética en este caso. Muchas gracias, Cristina. Por favor, Efraín, si eres tan amable. Creo que justo todo lo que hemos conversado y con especial atención a lo que yo he charlado, va a eso, ¿no? Una base en los derechos humanos de la naturaleza. Hace algunos años, justamente 2 años, escribí un artículo sobre soberanía energética. Una palabra un poco fuerte, ¿eh? Soberanía energética. Puesto que nuestra actual matriz energética nacional no está pensada para el buen vivir de los pueblos, sino por el contrario, busca afianzar el mercado de los bienes comunes naturales, especialmente el agua. El primer párrafo de ese escrito de hace 2 años sigue siendo válido. El tema es los derechos de la madre tierra, pero también los derechos de las personas, los derechos de nosotros, usuarios y demás, ¿no? Hablo de Guatemala y de todos los países en sí. ¿Qué podemos como país de repente, cómo apostarle a esa energía, pero con base en los derechos? Pues creo que también el marco legal existente, si se respetara, ya tenemos suficiente, ahí podemos partir. Claro, podemos hacer otras cosas, todas esas acciones paliativas y demás, pero ya tenemos un marco legal, solo de ponerlo en práctica. Y una cosa muy importante, en una realidad como la que estamos viviendo en este momento, tanto en el mundo por la pandemia, pero en Guatemala es ya no más corrupción, o sea, estoy soñando, sí, despierta Bamaca, sí, cierto, pero bueno, es la base para esto, ¿no? Entonces, nuestros pueblos claman, nosotros que somos parte de algunas comunidades académicas, empresariales, no sé, estudiantiles y demás, pero somos miembros de una comunidad, una casa común, la tierra. Entonces, es la base esencial. Por ahí un poco creo yo que sería el incentivo mayor para procurar este enfoque de derechos humanos, no olvidar los derechos de la madre tierra y los derechos de las personas. Gracias, Efraín. Samantha, por favor. Sí, todo en línea con lo que dijeron nuestros compañeros. Guatemala firmó el convenio 169 de la OIT. Entonces creo que cumplir con lo que Guatemala ya firmó y con lo que se comprometió es importante. El relacionamiento genuino y permanente con las comunidades cercanas donde se realizan proyectos de generación también es importante. No es únicamente estar mientras yo lo consigo, ¿verdad? Durante todo el proyecto, ese relacionamiento tiene que ser genuino y al final el interés es de una manera holística. Me interesa a mí que ayude al medio ambiente, que también sea, pues, beneficie a las comunidades y que también sea económicamente rentable. Entonces, la participación de todos estos entes va a ayudar al final de que logremos el bienestar y la sostenibilidad que tanto se busca. Otra cosa importante también de mencionar, también relacionado a este tema, es el tema de los estudios de impacto ambiental. ¿Por qué lo menciono también el tema de derechos humanos, verdad? Porque un estudio de impacto ambiental no es únicamente
el estudio técnico de si puedo o no voy a hacer la construcción, sino que también en cuenta factores ambientales, factores sociales. O sea, Guatemala hay bastantes herramientas que nos pueden ayudar a cumplir con esos compromisos de derechos humanos si los hacemos como se deben hacer, y no únicamente por cumplir un paso para que a mí me den la autorización de algo. Entonces, creo que ese enfoque es importante para que sí lo logremos. Muchísimas gracias. Muy atinada la participación de cada una de ustedes. Incluso Samantha en este momento indicaba, ¿verdad? La corresponsabilidad que tenemos nosotros, ¿verdad? Y sobre todo los profesionales que se dedican a elaborar estudios técnicos en evaluación de impacto ambiental. Y ahí el tema ético que mencionaba Efraín es fundamental, ¿verdad? Es un tema fundamental porque no es únicamente de elaborar un documento, muchas veces hasta copiar y pegar, ¿verdad? Porque se han encontrado ese tipo de informaciones en esos documentos, donde ahí también juega mucho la ética, sino que también velar porque esas medidas que se van a colocar dentro de esos estudios de impacto ambiental realmente consideren todas las acciones de prevención, de mitigación, de recuperación ambiental, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar, pues, en sintonía con nuestra madre tierra, ¿verdad? La madre naturaleza. Hace poco yo escuchaba y se los comentaba hoy por la mañana a los estudiantes, ¿verdad? Justamente en Alta Verapaz, en San Cristóbal Alta Verapaz, había una laguna, la laguna de Chichoj, que algunos de ustedes la conocieron, ¿verdad? Esa laguna ya no existe, ¿verdad? ¿Y por qué razón fue? Por contaminación de las aguas servidas de una empresa, ¿verdad? Y pues también de las emanaciones de las casas, de las residencias, porque realmente eso es lo que sucede, ¿verdad? Somos nosotros mismos los que contaminamos nuestro propio ambiente, ¿verdad? Muchísimas gracias por su participación. Vamos a concluir esta jornada, ¿verdad? Que hemos iniciado el día de hoy. Ya el mes anterior tuvimos una primera actividad donde tuvimos presente al ingeniero Juan Pablo Oliva, que nos habló sobre los huracanes, la importancia de los huracanes en nuestra región centroamericana. Y vamos a continuar nosotros con una serie de actividades, ¿verdad? Vamos a cerrar entonces considerando que las Naciones Unidas tomó una iniciativa y promovió diversos esfuerzos para atender el problema, el tema del cambio climático. Hemos oído mencionar cada año las famosas COP, ¿verdad? A partir de 1992, entonces, surgió la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y año con año se reúnen los principales tomadores de decisión, ¿verdad? Los principales tomadores de decisión a llegar a acuerdos sobre cómo nosotros, como civilización, deberíamos de combatir esos efectos que está provocando el cambio climático, ¿verdad? Es un espacio entonces internacional para establecer medidas ante los efectos del cambio climático. En el 95, la comunidad internacional inició negociaciones para fortalecer la propuesta mundial al cambio climático, logrando que en 1997 se estableciera el Protocolo de Kioto, que lo mencionaba hace unos momentos en su presentación Efraín, ¿verdad? Han continuado año con esas sesiones, son reuniones anuales, normalmente se realizan a finales del año, noviembre, diciembre, ¿verdad? El año pasado por la pandemia no se realizó, hasta este año se está programando para el mes de noviembre, y es ahí donde cada uno de los representantes de los países toman acuerdos históricos. Allí participan no solamente los presidentes, ministros de ambiente, o representaciones, delegaciones del gobierno central, sino también participa la academia, ¿verdad? Entonces es importante que en los espacios que vayamos teniendo, nosotros vayamos promoviendo esas acciones para mejorar y que nosotros mismos no suframos esos efectos del cambio climático. Uno de los acuerdos históricos fue el de reducir la temperatura global a 2 grados centígrados, ¿verdad? El último acuerdo ya no hablaba de 2, sino que hablaba entre 1.5 y 2, ¿verdad? Urge que se acelere entonces y se intensifiquen esas acciones y sobre todo las inversiones, lo hablaban los 3 conferencistas, ¿verdad? Es necesario que pues busquemos esos recursos para poder invertir en nuestro país y poder tener entonces un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono y de los 6 o 8 gases de efecto invernadero, ¿verdad? Es así como entonces estamos dando por concluida esta actividad, agradeciendo su valiosa participación a los 3 panelistas
y a cada uno de los participantes que nos acompañaron durante el desarrollo de esta actividad. Muchísimas gracias y los esperamos el próximo mes. Vamos a estar tratando un tema muy, muy importante, ¿verdad? En nuestras redes sociales de la OBS van a recibir ustedes la información. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y pues que tengan una muy, muy buena tarde.